Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir, por el interés. Yo, como ha dicho Sebastián, bueno, pues soy enóloga, he trabajado siempre en vinificación, pero en esta parte de mi vida que espero que profesionalmente sea la última, estoy como al otro lado de la fuerza. Es decir, no estoy en vinificación, sino en todo lo que es el asesoramiento, los consejos. Entonces, simplemente como preámbulo, efectivamente, vamos a decir muchas cosas. Voy a intentar ir rápido y mantenerme en el timing. Yo creo que son cosas las que estaréis familiarizados, pero bueno, mantener un poco para las preguntas. Espero que no decaiga la atención. Pero vamos a tocar muchos temas que están relacionados precisamente con lo que hacemos en Vinventions, que es los cierres de vino, la gestión también del oxígeno y, bueno, pues vamos a hablar un poco de polifenoles. Hay muchas cosas que efectivamente ya hemos tocado con Alain, con lo cual podré sobrevolar, porque nosotros las tomamos de una manera un poco más sencillas. Y bueno, pues yo creo que si estáis listos, ya tranquilos, podéis seguir bebiendo y comiendo mientras hablamos. Y bueno, pues vamos a empezar. Vale, entonces, la gestión de oxígeno, nosotros sabéis que somos proveedores de tapones, pero en esto del cierre es evidente que la gestión de oxígeno tiene que tomarse muy en serio desde el cierre y nosotros también hemos visto que, digamos que también hay que tomarlo muy en serio en la bodega, en el embotellado y prácticamente ir un poco para atrás en todas las fases de la vinificación, ¿no? Entonces, nosotros efectivamente, como decíamos antes, somos fabricantes y proveedores de tapones de vino, pero somos mucho más que eso. Es decir, que siempre nos hemos implicado mucho más en lo que es el sector enológico. Es decir, nosotros vamos a preocuparnos un poco de cómo es desde la vendimia el vino y fuimos los primeros que empezamos a preocuparnos de lo que es la evolución del vino en la fase en botella. Es decir, que una vez que yo he embotellado mi vino y ya lo tengo en el mercado, no me puedo tanto desentender de esa evolución que va a tener el vino. Si yo al vino le he propuesto más o menos o previsto lo que es un ciclo de vida de un año, ese año, esos 2 años, esos 3 años, tienen que llegar al consumidor con la calidad lo más intacta posible. Entonces, efectivamente, nosotros primero nos trabajamos mucho lo de la elección del tapón, pero luego, bueno, pues vimos que tenía que ser acompañado de un asesoramiento en el embotellado. Pero una vez que todas estas cosas también estaban controladas, sí que veíamos cómo el tapón puede modular y cómo cuando yo tengo previsto un poco el destino del vino y la crianza, podíamos un poco dar ese pulir al vino como llega al consumidor. Con lo cual sí que implicamos también desde la crianza, desde la vendimia. Entonces, los dos polos que nosotros, digamos, trabajamos es el oxígeno y desde hace poco los polifenoles. ¿Por qué? Porque lo que decimos, el ciclo de vida del vino, que es lo que nosotros hablamos de la botella, yo embotello y a partir de ahí, ¿qué me espero? Que se desarrolle, que vaya al declive, que qué va a ocurrir, ¿no? Entonces, como nosotros sí que queremos un poco esta investigación, sí que nos dimos cuenta que no solo tiene que haber una gestión del oxígeno, sino que también tiene que haber una gestión de cómo está dotado el vino, si me puedo permitir la expresión, ¿no? Es decir, qué tiene como compuestos fenólicos, como, digamos, potencial un poco de oxidación, y todo esto pasa a través, evidentemente, de medidas, ¿no? Entonces, nosotros en Vinventions es verdad que surgimos hace 25 años cuando era la crisis del corcho. Es decir, que no había suficientes alcornoques para poder dar corcho a todas las botellas. En España concretamente, yo soy española, bueno, pues dejamos de hacer granel, se empezaron a hacer muchos embotellados, pero luego no había corcho. En aquel entonces era el único tapón, era un monopolio, con lo cual el producto era cada vez más caro y cada vez de peor calidad. Entonces nosotros surgimos en aquel entonces como tapón alternativo y ya digamos que los parámetros que los que queríamos satisfacer era la eficacia total a nivel de no solo que tapase el vino, es decir, que, bueno, pues que no haya fugas, a nivel mecánico, a nivel sensorial,
Entonces partimos de una base muy técnica. Después la sostenibilidad es porque nuestras fábricas estaban en Estados Unidos y en Bélgica, que evidentemente eran países que ya en aquel entonces tenían, digamos que una conciencia muy ecológica hace ya 25 años. Después el diseño, porque nosotros partimos de la base de herramientas enológicas para que el vino mantuviese su calidad, pero nos confrontamos a que en el mundo del vino todo el mundo quiere productos bonitos, productos que, bueno, pues estén en armonía con lo que siempre se ha hecho, con lo cual trabajamos también mucho el diseño. Y después la enología. Como decía antes, nos hemos implicado más que cualquier otro proveedor de tapones en la enología. Somos los únicos que tenemos en el equipo enólogos. Nosotros entre 2011 y 2012 había un enólogo, en el caso yo tengo España, en cada país precisamente para hacer catas, para hacer un asesoramiento del seguimiento del vino, para ver cómo evolucionan los vinos con estos nuevos tapones. Y también tenemos digamos, un grupo de investigación que investiga tanto nuestros productos como los productos de la competencia y que poco a poco vamos sacando tapones en función a lo que se requiere, porque el mundo del vino, pues como todo en la vida, también es fashion victim. Sabéis que hay modas, hay tendencias y bueno, pues esto nosotros también lo vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, los pioneros en la cuestión de gestiones de oxígeno. Bueno, pues nosotros estamos un poco a la base de transmitir esto de qué es el OTR. El OTR es el Oxygen Transfer Rate, es decir, que es una cosa que estaba contemplada mucho en la agroalimentaria, es decir, los yogures, en los zumos. Entonces, no estaba para nada aplicada en el vino, porque en aquel entonces se suponía que el vino lo aguantaba todo. Entonces, bueno, por un lado sí, nadie va a morir por un vino picado, pero evidentemente si queremos mantener la calidad, para nosotros el vino no tiene que, digamos, entrar en declive. Entonces, bueno, pues hablamos de esto y empezamos a decir, bueno, nosotros tenemos una receta de tapones que son alternativos y ya que vamos a aprovechar esa virtud de que somos antinaturales, es decir, como en contraposición del corcho natural, que tú tienes un tipo de material y que evidentemente el encanto, digamos, de ese material es que es natural. Entonces nosotros en esta receta sí que pudimos ver que sí que podíamos cambiar la transferencia de oxígeno que había a través de un tapón. Y con eso pudimos ver precisamente que la evolución del vino en botella cambiaba mucho. Por otro lado, también hablamos de esto de la permeabilidad. Nos preocupamos de esa fase en botella de la que todas las, digamos, las bodegas más o menos se desentendían, ¿no? Decían, potencial de guarda, sí, no, pero no se preveía tanto, ¿no? Después, evidentemente, difundimos, y siempre lo hemos difundido. Si vais a nuestro portal web veréis cantidad de conferencias, de webinars, porque, digamos, opinamos que hay que difundir todo lo que, digamos, lo que estamos descubriendo con la experiencia en el terreno. O sea, nosotros, evidentemente, tenemos una experiencia de investigación, pero luego lo que ocurre en las bodegas es otra cosa. Después, incluir el espacio de cabeza en la ecuación, es decir, siempre se midió el oxígeno disuelto, eso lo vamos a ver después, y nosotros sí que pusimos un poco la atención en el espacio de cabeza del que mucho vamos a hablar a lo largo de la conferencia. Y bueno, pues evidentemente luego creamos estos aparatos que veis aquí, que son oxímetros. Nosotros el oxímetro lo utilizábamos al principio de una manera interna y sin embargo pues empezamos a ver a partir de los años 2000, que es 2011, 2010, que suscitaba tal interés que, bueno, al principio pues empezamos a compartirlo con universidades, con ciertos institutos, luego con grandes clientes y al final pues lo comercializamos. El oxímetro sigue siendo el analizador que más vendemos y que, digamos, más utilizamos, pero ahora tenemos otros analizadores que vamos viendo. Entonces, ¿por qué es importante la gestión de oxígeno? Bueno, ya habéis visto que incluso en elaboración, lo que ha dicho Alain, estamos un poco todos diciendo, bueno, cuando yo estudié enología hace bastante tiempo, sí que considerábamos que, bueno, el oxígeno era un gran aliado, luego pasamos en los años 90, el oxígeno es un gran enemigo, pues ni amigo ni enemigo, hay que controlarlo, hay que saber cuándo, cómo y sobre todo cuánto. O sea, yo me acuerdo que cuando nosotros teníamos un vino reducido muchas veces en bodega,
yo cuando era aprendiz, se nos decía, están ya, esto ya pues un poco sulfídrico, igual sulfídrico, airea, remontado con aire. Y lo hacíamos de una manera que nunca sabíamos cuánto oxígeno estábamos ahí metiendo. De manera que tú, por un lado, quitas los compuestos azufrados, pero a lo mejor te estás llevando también otros compuestos deseables, ¿no? Entonces, para ilustrar un ejemplo, vamos a hablar de simplemente dónde se abren muchas botellas, pues en los concursos, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho 2 concursos, uno en Australia y otro en el International Wine Challenge, donde se abren muchas botellas, y aquí podemos ver que cuando hay una botella que el jurado considera defectuosa, pide que se abra una segunda. Entonces, cuando se abre esta segunda, ¿cuáles son los reproches que el público admite? Y se nos dijo que eran oxidación y reducción. Con lo cual, aquí lo que podemos ver es que los 2 grandes reproches están ligados al mal manejo del oxígeno, sobre todo en un vino que tú presentas a un concurso, donde normalmente cuando presentamos los vinos a un concurso son precisamente para que ganen, no para que pierdan o que la gente los considere malos. Con lo cual, nuestra lectura es que es una mala gestión de oxígeno, pero además que es una mala gestión del embotellado, porque lo han debido embotellar justo para presentarlo al concurso. Con lo cual, 50% de estos vinos tienen un problema tanto en el embotellado como en la gestión de oxígeno. Entonces, como decíamos antes, para resumir y recordar, aunque parezca muy obvio y académico, efectivamente el oxígeno tiene pues, un impacto en el color, un impacto también en los aromas. Efectivamente, bueno, pues nosotros vamos a querer estar en el equilibrio, no queremos precisamente ni la reducción ni la oxidación. Queremos pues que el vino se exprese y que esté un poco pues como lo habíamos previsto. Si yo protejo demasiado el vino del oxígeno, que esto también se ha dado en lo que son las vinificaciones reductivas, yo quiero mantener, como hablábamos antes, de los tioles que se han puesto tanto de moda, pues como yo que sé, en el Sauvignon o incluso en el Verdejo, que es lo que más hacemos en España, pero también me arriesgo a tener un perfil reductivo. Y lo mismo de, de la oxidación. Aquí simplemente decir que, desde luego, el paladar español, no entrenado, está más acostumbrado a los aromas de oxidación que a los de reducción. Es decir, la oxidación, más o menos, bueno, pues puedes considerar que es una evolución natural del vino, y si hay aromas compotados, de madurez, de lo que llamamos pues la molécula solotón o un poco la ciruela pasa, digamos que a lo mejor no voy a condenarlo. Sin embargo, todos los aromas de reducción, que son aromas como más cloacales, son completamente indeseables, y en cualquier concurso y para cualquier comprador, un aroma azufrado, o sea, de reducción, es completamente condenable. También está pues, ligado a el dióxido de azufre, que, como sabéis, por el momento estamos buscando reducirlo al máximo, pero no se ha encontrado nada que funcione mejor, y sin embargo, controlando el oxígeno sí que puedo limitarlo, por lo menos. Luego, bueno, esta diapositiva ya la habéis visto en versión súper desarrollada en lo que es la presentación de Ala. Simplemente aquí, bueno, mi lectura va a ser deciros que los mecanismos de oxidación son extremadamente complejos, que hoy en día todavía tampoco llegamos a controlarlos completamente. Recordar que el vino es un compuesto extremadamente complejo, que tiene muchísimos compuestos en pequeñísimas dosis y que va a haber unas reacciones en cadena. Nosotros muchas veces, para simplificar, sí que decimos el oxígeno reacciona pues eso, con polifenoles, tal, pero como decía Alan, a través de una serie de metales, a través de una serie de cosas. Esos metales pueden estar en forma férrico-ferroso, y además, cuando creo que he controlado todo, resulta que hay algunos de esas reacciones que son reversibles en ausencia o presencia del oxígeno, con lo cual aquí digamos que la lectura más bien sería lo de abajo, y es que todo lo que es el oxígeno y los polifenoles afectan a la estructura, a los aromas, al color y a la duración del ciclo de vida del vino. Y estos parámetros son lo que definen la calidad. La calidad de un vino es para nosotros este tipo de parámetros, ¿no?
Entonces, el impacto de la duración del vino. Hay cosas que podemos decir, esto es calidad, no es calidad, pero desde luego una corta duración está claro que no hay calidad. Por eso, cuando hablamos de la duración, aquí digo no solo en los vinos de guarda. O sea, nosotros en muchos concursos estamos viendo vinos que a 9 meses del embotellado presentan signos de oxidación. Entonces, esto es o mala vinificación o penoso embotellado, pero algo pasa, ¿no? Después, siempre nuestra recomendación es anticipar. Cuando antes empiece a tener una previsión de lo que quiero como producto y el destino que tenga, mejor. Es decir, desde el mosto, desde casi la uva en mosto, empezar ya a trabajar. Después también, bueno, pues tener previsto el ciclo de vida del vino, controlar precisamente el potencial que tengo de polifenoles, conocer este dato, tener un objetivo enológico. Es decir, nosotros siempre decimos que a partir, digamos, de la uva, la viña o lo que se pueda, la parcela que tenga, tener ya previsto si tu vino quieres destinarlo para vino joven, para rotación corta o para vino de guarda. Y no esperar a que el depósito ya haya fermentado y que el vino esté hecho para hacer tu clasificación de vinos. Nosotros pensamos que lo mejor es tenerlo previsto. Y evidentemente, bueno, pues evitar cualquier defecto, que esto parece como muy obvio, pero también tenemos que tener en cuenta que, aunque tenemos consumidores que no están entrenados enológicamente, saben muy bien lo que es un defecto del vino. O sea, un vino tiene que tener un aroma intenso, fresco y limpio. Entonces, ¿cómo gestionar el oxígeno? Evidentemente. Bueno, pues aquí simplemente vamos a hablar un poco del oxígeno digamos, a lo largo de la vinificación de una manera simple, pero que es como muy obvia para nosotros a nivel de medidas. Ups, perdón. Vale, entonces, digamos que nosotros cuando tenemos la uva y tenemos el mosto, nosotros vamos a recibir unas grandes cantidades de oxígeno diarias. Pero bueno, esta fase digamos que no nos va a importar porque la oxidación es enzimática, porque necesitamos el oxígeno para la fermentación, para activar las levaduras y para una serie de fenómenos que por el momento son deseables y controlables. Después empezamos la crianza. En ese momento ya hablamos de microoxigenación, la microoxigenación inyectada, o sea, de la de Loire y la que todos tenemos con un poco, digamos, en el depósito, o sin la microoxigenación de la propia barrica, o no sé si aquí se están utilizando las tinajas, esto que está muy de moda ahora en Europa. Entonces, ahí sí que decimos ya es un aporte de oxígeno por meses. Y después, efectivamente, viene lo que es el embotellado y la botella. Entonces, aquí, bueno, le hemos dado el nombre de nanooxigenación porque evidentemente aquí van a ser dosis homeopáticas y ya vamos a hablar de aportes de oxígeno por años. Entonces, esto es lo que tendría que ser la evolución habitual del oxígeno, pero lo que queremos evitar es precisamente esto. Es decir, llegar a un aporte de saturación en el vino el día del embotellado. ¿Por qué? Porque precisamente cuando yo he catado mi vino en el depósito y digo ya está listo para la botella, yo es precisamente tal y como quiero que llegue al consumidor. Y si en la preparación del vino a la embotelladora yo en esas prácticas las hago de una manera salvaje y fuera de todo control, estoy comprometiendo la calidad del vino. Entonces, todo lo que he trabajado en la viña, todo lo que he trabajado en la bodega, lo puedo comprometer justo el día del embotellado. Entonces, perdonad que mire de vez en cuando el reloj. Entonces, simplemente recordar lo que es el oxígeno en botella. Aquí hablamos, como comenté antes, oxígeno disuelto, el oxígeno que tiene el vino, que este más o menos es como muy obvio y el que todo el mundo conoce y el que prácticamente todo el mundo mide o bastante gente mide. Después está el oxígeno del espacio de cabeza, que este es el que os comenté, que todo el mundo ha desestimado, porque nosotros cuando hacemos análisis y estudios de enología, sobre todo pues antes, que no eran tan punteros a nivel químico, era más agrónomo y demás, bueno, pues estamos muy preparados para los líquidos, pero muy poco preparados para los gases, con lo cual, así como a ojo de primera vista, prácticamente todo el mundo decía que en un pequeño espacio no podía caber tanto oxígeno. ¿Y qué ocurre? Pues que es un oxígeno en fase gaseosa, un oxígeno que está comprimido, con lo cual en ese pequeño espacio cabe mucho oxígeno. Y durante años se ha desestimado, no se ha medido y nadie lo ha tenido en cuenta.
nosotros, a partir de que empezamos a medir precisamente el oxígeno en pequeñas dosis, es decir, hablo por ejemplo, por dosis menores de 15 ppb, sí que pudimos ver que el espacio o sea, el oxígeno en el espacio de cabeza era muy alto, y después estará todo lo que va a entrar a través del tapón como oxígeno, con lo cual nuestra botella, es decir, la botella que va a evolucionar, que va a salir de la bodega y va a empezar como su recorrido, tiene, digamos, estos aportes de oxígeno. Entonces, nosotros ya en la bodega, lo que siempre decimos, cuando el vino está terminado, todo aporte de oxígeno tiene que ser limitado. Los aportes de oxígeno son ineludibles cuando yo quiero trabajar en la bodega, pero tendrían que hacerse de una manera controlada. Entonces, por ejemplo, nosotros siempre decimos que un trasiego no se puede hacer de una manera, digamos, oye, pues lo que decimos, el vino lo aguanta todo, ¿qué más da?, ¿no? Entonces yo voy a tener un depósito de partida y un depósito, vamos, que voy con una rapidez. Un depósito de llegada. Entonces, en este depósito yo lo que voy a hacer es o cojo una sonda de inmersión como la que veis aquí y la sumerjo. Esta sonda de inmersión está para sumergir en camiones, en barricas, en cisternas, y es siempre medir el oxígeno un antes y un después para saber el aporte que estoy dando en una operación de bodega, ¿no? Entonces, si yo mido el vino antes y después, sabré que el aporte es de 2 miligramos, 3 miligramos, y así sé lo que le estoy aportando al vino. También, por ejemplo, en la fase gaseosa, es decir, si yo tengo un depósito que está a mitad y lo estoy inertizando, tengo que comprobar la eficacia de esa inertización, porque esto vemos que también está muy poco controlado a nivel de, sí, pongo nitrógeno, pero ¿cómo calculas el nitrógeno que tienes que poner? Pones CO2, pero es totalmente eficaz. Entonces, con esta misma sonda la suspendes en, digamos, en lo que es la parte gaseosa y podemos medir también el oxígeno. Y después, evidentemente, cuánto ha aportado mi operación. Exactamente lo mismo con la trasiega de barricas. La trasiega de barricas consiste en coger el oxígeno de 3 o 4 barricas, hacer un promedio y después, una vez que el depósito está lleno, ya saber cuánto ha aportado mi trasiego. Y entonces aquí puedo comparar, es decir, si tengo varias bodegas, si tengo, por ejemplo, una trasiega de barricas que a veces va por gravedad y otras veces va en plano, si hay una diferencia. Y con todo esto yo voy, digamos, monitorizando lo que un vino final está aportando el oxígeno en toda su crianza. Luego, el embotellado. Nosotros, digamos, cuando empezamos a medir oxígeno, sí que vimos que la fase más crítica era la del embotellado. El equipo de embotellado, digamos, que tiene su cabeza en las etiquetas, en las cápsulas, en los adhesivos, en ponerle los 90 puntos Parker, y el vino como que parece que ya da igual, ¿no? Entonces se trabaja de una manera a veces un poco, digamos, como con mucha menos calidad de la que hemos trabajado en bodega. Entonces, nosotros aquí lo que decimos es precisamente medir el depósito de partida. Obviamente, lo que vamos a buscar es que la botella tenga el menor oxígeno posible, porque es ese oxígeno lo que va, digamos, a ser el responsable de la oxidación o de la conservación del vino, porque, bueno, pues a partir de ahí la única herramienta que tengo va a ser el cierre, precisamente. Entonces, voy a intentar que mi depósito nodriza, el que está en el embotellado, tenga el menor oxígeno posible. Si yo tengo que hacer un trasiego, acercar el vino ahí, lo tendré que hacer como mínimo 48 horas antes para que ahí esté por lo menos a 0,5 miligramos. Si ya estoy ahí a 2, el resultado puede ser fatal. Después, bueno, pues nosotros decimos, podemos medir, como decíamos antes, con una sonda de inmersión por encima o poniendo un visor a la salida del depósito. Después puedo poner otro visor para ver el aporte de oxígeno de ahí hasta la primera bomba en la bancada de filtración y después, efectivamente, medir un promedio de 4 o 5 botellas, nunca una, siempre varias, para ver si hay regularidad entre las botellas, para ver si la regularidad entre el disuelto y el espacio de cabeza funciona bien. Y esto lo vamos a hacer a través de 2 sensores, uno que está en contacto con el vino y otro que está en el espacio de cabeza. Entonces hacemos una suma de los dos y es el total que tiene la botella el parámetro que me va a interesar a mí.
Primero, porque yo tengo un total y un desglose. Entonces, veo, si tengo el disuelto alto, tendré que trabajar el trayecto. Si tengo el espacio de cabeza, tendré que trabajar la inertización o el vacío si es tapón cilíndrico. Entonces, a partir de esos datos es lo que me dará la información de cómo tengo que trabajar. Si tengo dos líneas de embotellado, voy a comparar la línea de rosca con la línea de cilíndrica. Si tengo dos bodegas, voy a comparar la bodega antigua con la bodega moderna. Y muchas veces también, ya que nosotros tenemos tapones, digamos, pues, técnicos, nosotros siempre hablamos de la homogeneidad. Nuestro tapón está exactamente fabricado, el número 1 es igual que el 1000 y el millón. Entonces, para mantener esta homogeneidad en el lote del vino, tenemos también que trabajar con una homogeneidad en lo que es en el embotellado. Que el embotellado sea igual, con la misma calidad, de lunes a viernes y de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, aquí, por ejemplo, ponemos simplemente, para que tengáis una visión de lo que son 40 auditorías de oxígeno, en las cuales, como podéis ver, en la parte más clarita está el disuelto y la parte más oscura está el espacio de cabeza. Entonces, por ejemplo, si miramos el caso del número 8, si solo mide el disuelto, él piensa que tiene un buen resultado, pero en el espacio de cabeza, que evidentemente era con screw cap, o sea, con rosca, pues tendría digamos, no entiende por qué se le oxida el vino. Entonces, hoy en día, digamos, el tapón más hermético en el mundo del vino es la rosca y, sin embargo, la gente está viendo que a veces con la rosca tienen problemas de oxidación. Si con la rosca hay problemas de oxidación, es un problema de embotellado. Bueno, luego la media europea, habéis visto que es 3, esto mantenerlo porque luego va a ser importante. Volvemos a insistir en el espacio de cabeza. Cuando nosotros empezamos a hacer el total de la botella, nuestra sorpresa es que siempre más del 50% del total de la botella está en el espacio de cabeza. Entonces, es un poco lo que hay que tener en cuenta y, sin embargo, es lo que vemos que más cuesta. Como decimos, mejorar el disuelto es fácil, mejorar el espacio de cabeza es difícil, porque la gente pues tampoco entiende mucho, como decimos, en lo que es el sistema de inertización. Hay gente que no, o sea, bodegas que no saben distinguir entre vacío e inertización. Cuando preguntamos a cuánto tienen el vacío, hay gente que ni siquiera sabe, digamos, ajustarlo. Tiene que venir digamos, el de la embotelladora, o tampoco lo saben. En fin, luego los gases a veces se terminan y nadie sabe cuándo se termina la botella. Entonces, esto vemos que tampoco está muy controlado, a pesar de que sabemos la importancia que tiene. Nosotros, efectivamente, seguimos aconsejando hoy en día cuando la gente me dice hago vacío, con lo cual tengo que tener 0 de oxígeno. Evidentemente no es así. Yo meto un gas inerte, pero también entra el oxígeno en fracciones de segundo con la misma rapidez, con lo cual nosotros siempre insistimos en que la inertización hay que medir su eficacia y en el caso siempre lo que aconsejamos es vacío, inyección de gas y vacío. Aquí, por ejemplo, os doy una tabla, esta es una tabla personal nuestra, pero veréis que en la web tenéis 1000 tablas de universidades, en fin, de un montón de asociaciones respecto a los aportes que da cada operación de embotellado. Aquí, bueno, nosotros hacemos un mínimo y un máximo, es decir, bien hecho y mal hecho, y después los promedios. Y como podemos ver, el embotellado sigue siendo la práctica que más aporta. Antes hemos visto que el promedio era 3, va bajando según vamos haciendo, digamos, poniendo un poco este foco de atención. Y bueno, pues lo único que simplemente deciros que nosotros consideramos que un embotellado de calidad es entre 2 y menos, es decir, hasta 2, entre 2 y 4 es lo que más vemos y a partir de 4 es cuando consideramos que hay un riesgo de oxidación precoz. Aquí lo veis a modo de gráfica, es decir, esto es un vino que hemos catado en el depósito, que queremos llevar así, pero luego en 24 horas vamos a hacer una serie de prácticas que se hacen siempre, como la estabilización por frío, la filtración, los trasiegos. Entonces veis que aquí cada vez, bueno, pues vamos añadiendo un poco más de oxígeno. Y aquí, bueno, pues en este día, digamos, hemos aportado 6 miligramos por litro, pero de lo cual vemos que en el embotellado es la mitad. Con lo cual volvemos un poco a este 3, que es lo que más vemos. Bueno, en España estamos a 3,5, mea culpa, pero digamos que aquí lo que buscamos es reducir.
Lo que decimos antes, si mido solo el disuelto, estoy teniendo una información parcial, una información incompleta. Bueno, entonces, ¿cómo medir? ¿Cómo medir el oxígeno? Bueno, pues evidentemente tenemos que utilizar oxímetros, ¿no? Yo os voy a hablar del oxímetro que nosotros hemos desarrollado porque, digamos que en las bodegas se suelen utilizar oxímetros pues, un poco relacionados con el mundo de la industria, ¿no? Los de agua, y también pues muchas veces hay gente que esto de medir oxígeno no está tan comprendido. La medida de oxígeno es una medida de aquí y ahora, es decir, la mido ahora, porque si la mido 2 horas más tarde no me va a dar lo mismo. Lo que comentábamos antes del depósito. Yo muevo el vino del depósito A al depósito B. Tengo que hacer la medida de oxígeno justo cuando el depósito está lleno. Si lo hago 2 horas más tarde, ya se ha empezado a consumir. Con lo cual, el oxígeno no es una medida única, es baterías de medidas para entender un poco los aportes, ¿no? Entonces, os hablamos de este oxímetro, que bueno, como veis ahí, es un oxímetro que nuestros primeros oxímetros evidentemente eran más una herramienta de laboratorio. Aquí estamos hablando de una tablet que se pilota de una manera táctil y que es extremadamente fácil de leer. Ahí, como veis, os da el oxígeno disuelto y después en la otra burbujita os da la temperatura. Entonces, bueno, ¿nosotros qué hemos hecho para trabajar un poco con las bodegas? Porque, claro, os preguntaréis, pero ¿cuál es el interés, ¿no? de este control tan absoluto? Pues el interés es precisamente que vaya parejo a los tapones. Es decir, si alguien te está pidiendo un tapón que tiene una permeabilidad muy baja, que tiene un aporte de oxígeno muy bajo, tú tienes un poco que acompañarle para que haya también poco aporte en el embotellado, porque si no, no vas a aprovechar toda esa baja permeabilidad que tiene, digamos, el tapón, con lo cual el vino evolucionará también rápidamente. Entonces, es como una práctica incoherente. Entonces, bueno, pues nosotros efectivamente hemos desarrollado este oxímetro para que sea exclusivamente para el vino, con un corrector de azúcar para que podamos utilizarlo en mostos, en mistelas, en vinos dulces, con un corrector también de alcohol para que podamos utilizarlo en coñac, en anises, en todo lo que son alcoholes y también vermuts. Y bueno, pues digamos que es muy preciso, es muy versátil porque lo podemos utilizar en botella, que es para lo que más o menos está hecho, pero también en bodega, en cualquier, digamos, tipo de en bagging box también. Y tiene una calibración muy simple y te calcula directamente el total de la botella, como decía antes, con el desglose, con lo cual es muy fácil de manejar y bueno, pues luego graba los resultados y te da una serie de asesoramientos y de consejos para decirte tienes el TPO muy alto, tendrías que hacer esto y bueno, pues con toda la base de datos que tenemos efectivamente da un poco un asesoramiento. Luego, lo que es la permeabilidad. Como comentaba antes, nosotros en Vinvention fuimos de los primeros a poner en las fichas técnicas incluir la permeabilidad. Entonces, ¿qué ocurrió? Nosotros es una permeabilidad que hacemos de manera interna con precisamente este oxímetro que ya hemos adaptado completamente a la enología. Entonces, nosotros vamos a expresarlo en miligramos por litros, que son unidades totalmente familiarizadas en la enología y evidentemente en unidades de tiempo como meses y años, que son la edad del vino. Y digo esto porque a partir de ahí prácticamente todos los proveedores de tapones empezaron a editar las permeabilidades de sus tapones. Pero os podéis encontrar con digamos, muy pequeñas dosis, como por ejemplo 0,0000, pero está en centímetros cúbicos por día. Entonces, cada vez que comparéis, digamos, permeabilidades, tenéis que tener en cuenta que esa permeabilidad es también, bueno, pues digamos, tenemos que comparar las unidades. Nosotros fuimos los primeros en expresarlo así y poco a poco lo han ido, digamos, todos haciendo así para que sea más claro. Digamos que para las permeabilidades, para que tenga un efecto en el vino, tiene que haber diferencias patentes, porque si yo de un tapón a otro tengo una diferencia de 0,2, en el mundo de la cata, sobre todo sabiendo cómo estamos embotellando, no vas a tener una diferencia en la evolución del vino. Entonces, aquí tenemos simplemente 3 de nuestros tapones y como veis, bueno, pues tengo desde 0,4, que son los tapones que están tan de moda ahora y que tanto nos demandan de permeabilidad muy baja, y después tengo algunos que pueden llegar hasta 2 miligramos, como ya veréis.
Bueno, la explicación aquí, como veis, bueno, nosotros medimos en botella y directamente en una botella vacía que saturamos de gas inerte y luego vamos monitorizando en unos cuantos días, bueno, casi un mes, el oxígeno que va entrando. ¿Por qué digo esto? Porque al igual que hablaba de que no estamos unificados en la manera de expresar la permeabilidad, tampoco lo estamos en los métodos. Es decir que, por poneros un ejemplo, hay quien coge una rodaja de un tapón y la mete en un plexiglas y hace un intercambio gaseoso. Hay otros que cogen un cilindro de cristal, ponen un tapón y hacen también un intercambio gaseoso o también hemos visto hasta un intercambio de color. Nosotros somos los únicos que lo hicimos en botella y hoy en día la OIV sí que dijo que era el método, digamos, más fiable porque el fundamento es la luminiscencia y porque lo hacíamos en botella. Con lo cual, hoy en día que sepáis que tenemos el orgullo de que todos los proveedores de tapones de todo tipo utilizan el NomaSense para controlar sus permeabilidades. Luego, también decir que nosotros tenemos en cuenta la desorción. Dado que estamos midiendo dosis muy pequeñas de vino, de aire, perdón, sí que cuando comprimimos el tapón, libera un poco de oxígeno y ese oxígeno termina en el espacio de cabeza y todo lo que está del tapón o del espacio de cabeza termina en el vino. Entonces, como ya estamos cuantificando dosis tan pequeñas, nosotros sí que contemplamos la desorción en lo que comunicamos como permeabilidad del vino. Entonces, ¿cuál es efectivamente la transferencia apropiada? Bueno, pues como decía antes, nosotros, nuestro equipo, si estamos tan implicados en la enología, es porque consideramos que cuando os aconsejamos un tipo de tapón, no podemos ir a lo más simplista de este tapón para 2 años, este tapón para 3 años, este tapón para 4 años. Es mucho más complejo. Es decir, luego también hay quien decía, pues este para blancos, este para tintos. Eso a lo mejor era un consejo que podías utilizar hace 20 años cuando las bodegas hacían 3 productos. Pero hoy en día todo el mundo hace muchos tipos de productos. Incluso si vamos a un blanco, no voy a tapar igual un blanco varietal que un blanco barrica. Entonces, nosotros, nuestro equipo, estamos ahí precisamente para asesorar e indicar cuál es el mejor tapón. Porque nosotros no solo hablamos de años. ¿Qué perfil quieres darle? ¿Cuánto tiempo va a estar el vino en el mercado? ¿Va a viajar o no va a viajar? ¿Va a ser oreca o yo qué sé, o va a atravesar el Ecuador? Entonces, bueno, está claro que lo que todos queremos evitar, que es lo que siempre hacemos en las catas, nuestras catas muchas veces es que veis algún precursor o un descriptor de oxidación, de reducción, entonces si no, si consideramos que la evolución es correcta. Bueno, entonces ahora ya más o menos hablemos un poco de las permeabilidades. Hoy en día todo el mundo quiere permeabilidades bajas, lo que para nosotros no es, digamos, un acierto. Pero hay esta mala creencia de que si utilizo una permeabilidad baja, evito la oxidación. Y esto no es así. Pero bueno, digamos que las permeabilidades muy bajas van a ser más o menos en torno a 0,5 aportes anuales. Después, la baja va a ser en torno a 1 y digamos que la moderada va a ser en torno a 2. Pero hay que tener en cuenta que también hay tapones que con 3 miligramos al año para los vinos, por ejemplo en España los verdejos, que están simplemente 6 meses en el mercado, son muy deseables. Entonces, bueno, pues digamos, lo que decimos no es una solución lo de la permeabilidad baja. Entonces, simplemente para hablar de, ya sabemos, vayamos un poco a las unidades de permeabilidad. Ahora que hemos hablado de estas permeabilidades que van entre 0,5, bueno, la rosca con Sarantín, con la Junta Sarantín, un poco menos. Siempre decimos, ahora, hoy en día, es el tapón más hermético y digamos que el más abierto sería el tapón natural, porque el tapón natural en la misma saca puedes tener un tapón de baja permeabilidad y un tapón de alta permeabilidad. Entonces, aquí un poco simplemente es para haceros ver que si tenemos un promedio de aporte de 3 miligramos en el embotellado y nuestro tapón tiene un aporte de 1 al año, como veis, el día del embotellado le estoy aportando el oxígeno que cogería en 3 años, digamos, de botella cerrada. Ahora ya vamos a pasar al otro término que son los polifenoles. Entonces, bueno, los polifenoles, digamos que es un poco, como habéis visto en la presentación de Ana, es bastante más complejo, pero para nosotros es un complemento también, ¿no? Sabemos que los polifenoles sin control pueden dar pardeamientos, amargor, astringencia y el famoso pinking, ¿no? Bueno, la procedencia evidentemente es la materia prima.
es la uva, pero además va a venir también un poco determinado por la variedad, por el terroir, por el clima, muchas veces por la añada, porque en la añada si tengo una añada seca, hay estrés hídrico, hay estrés térmico, o sea que además tampoco es una cosa que sea muy controlable, o sea, no es, te quiero decir, no es tan previsible, ¿no?, que sea algo homogéneo. De ahí que nosotros pensamos que haya que medirlos, ¿no? Entonces, nosotros, nuestro medidor de polifenoles, las aplicaciones serían precisamente separar la calidad de nuestras prensas, mezclar los mostos según su calidad, hacer un seguimiento de las maceraciones en tinto, microoxigenación, tener un poco la tendencia a la oxidación, es decir, la resistencia de los vinos al oxígeno, los tratamientos que podemos dar y controlar la madurez, es decir, la fecha de vendimia. Entonces, bueno, sobre todo los polifenoles, digamos, lo que queremos pulir los polifenoles serían en rosados y en blancos, que en España, por ejemplo, que siempre ha sido considerado tierra de tintos, llevamos 2 años que se está consumiendo muchísimo más blanco. Y en Francia se está consumiendo muchísimo rosado, con lo cual los tiempos de que la uva mediocre va para el rosado se han terminado. Tenemos que hacer rosados muy técnicos y se están vendiendo muy bien, con lo cual todo lo que es el control del color, el control de la estabilidad, va a ir de la mano de los polifenoles. Y en los tintos sería precisamente para la maceración. Entonces, bueno, pues igual que teníamos el oxímetro, luego si queréis os podéis acercar a ver los analizadores. Aquí estamos hablando de la misma tablet, también pilotada de una manera táctil, en la cual yo tengo una ranura donde voy a poner un electrodo que es desechable, voy a poner una gota que sea representativa de lo que es la muestra del vino y bueno, pues después voy a dar a qué es lo que quiero, digamos, como análisis, porque tenemos muchos análisis de clarificación, de vinificación y bueno, pues ahí ya me va a dar el resultado. Entonces, antes hemos visto también en la presentación de Alain el fundamento, que es la voltametría. Lo único que nosotros, las curvas voltamétricas, nos parecen que son extremadamente difíciles de interpretar. Con lo cual, hemos hecho unos índices privados. Es decir, ICIOX, que estaría correlacionado con los antocianos, que son los compuestos fácilmente oxidables en lo que es en el mosto. Después, el FENOX, que es el compuesto del conjunto de todos los polifenoles, no hacemos un desglose, lo traducimos en el IPT por exigencias un poco de certificación, la relación taninos-antocianos y el test de tendencia de evolución para ver la sensibilidad de nuestro vino al oxígeno. Los objetivos, bueno, pues como decíamos antes, es intentar estirar la calidad del mosto escurrido, saber cuándo tengo que separar estas prensas, clasificar los mostos según cómo los tengo que tratar, qué tipo de tratamiento les tengo que dar o si no les tengo que tratar, porque también es una opción. Si tengo que tratar con hiperoxigenación o simplemente una clarificación y después, digamos, todo el trabajo de assemblage. El trabajo de assemblage para lo que son mis ediciones es muy importante y para nosotros, si no medimos, no tenemos una información. Entonces, nuestros medidores son completamente complementarios con todo lo que son los laboratorios, sin embargo, te dan la información aquí y ahora. Es decir, igual que el oxígeno, tú tienes que ver si te funciona la inertización y si tienes un mal resultado, parar el embotellado y ver qué está pasando. Con las prensas igual, o sea, nosotros estamos haciendo la prensa de manera que lo tenemos que hacer in situ para tomar la decisión lo antes posible. Aquí os pongo simplemente una pantalla y por ejemplo, es el control de la madurez. Nosotros no nos basamos en la madurez ni alcohólica, azúcar-alcohol, ni en la madurez fenólica. Simplemente vamos después del embero haciendo medidas, hacemos unas 4 medidas y lo único que sacamos es, según la fecha en la que tú vendimies, ahí tendrás un perfil. Pues aquí, por ejemplo, del 24 de agosto al 1 de septiembre tendrás un perfil cítrico. Si lo haces de 1 de septiembre al 8 tendrás un perfil de fruta blanca y otra de fruta amarilla. Y eso nos basamos en una secuencia aromática, que es pues unos estudios que hizo Deluar y que se han ido desarrollando para ver que cuando se para el aporte de azúcar de la planta a la uva, pues hay una secuencia que siempre es la misma y nosotros nos basamos en esto para dar estos resultados.
Después, la separación de las muestras, lo mismo. Yo voy a tener mi mosto de escurrido, que es, digamos, el mosto de calidad. Y siempre nos hemos dado cuenta que a partir del primer prensado, muchas veces ya la gente separaba como diciendo, esto es una calidad 2. Pero nos hemos dado cuenta que en años de estado sanitario de la uva buenos, esa calidad, la primera y la segunda prensa, tienen a veces la misma composición fenólica que el mosto de escurrido. Con lo cual, con esto lo que lograremos es estirar la cantidad de mi mosto de primera calidad y luego limitar el mosto que tengo que tratar. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que cuando hay un incremento súbito del Fenox, la propia máquina simplemente te dice, aconsejamos separar las prensas. Aquí, por ejemplo, es otro caso. Esto es de que yo voy haciendo mis medidas de los fenoles con las prensas y me doy cuenta de que es irregular. Entonces, con esta irregularidad, lo que estoy viendo es, bueno, pues que no voy a poder hacer una separación porque tendría que hacer prácticamente por prensa, tendría que hacer un depósito. ¿Cuál es la lectura? Bueno, pues que digamos que es irregular. Entonces, esto, bueno, pues es el típico caso de cooperativa, camiones, voy metiendo uva, hago ciclos de prensado con relleno. Entonces, bueno, aquí no sería tan fácil la separación, pero nosotros sí que aconsejamos que habría un poco que mejorar los ciclos de prensado. Después, los taninos antocianos, aquí simplemente es por conocerlos, por conocer el riesgo que tenemos de pardeamiento de los vinos tintos, y aquí, como no podemos intervenir, sí que se aconseja el assemblage. Luego, esto es un test, digamos, de resistencia al aire, como habíamos visto un poco con Alain, pero monitorizado por el Poliscan. Es decir, cuando tenéis un vino, bueno, pues nada, 50 mililitros de vino, lo dejamos 2 horas, lo pones en el Poliscan, te salta una alarma y luego haces la segunda medida. Y aquí lo que me da es si el vino es sensible o no a la oxidación. De manera que esto me da tanto el apoyo de saber cómo tengo que gestionar mi oxígeno, es decir, si tengo que controlarlo más o menos, y sobre todo cuando lo hago en un vino antes de embotellado, saber con qué tapón lo tengo que tapar, es decir, si va a ser un tapón más cerrado o menos cerrado. Ahora voy simplemente a hablar de los tipos de cierre. Los tipos de cierre simplemente para que nos quede claro, porque a veces incluso dentro del oficio no sabemos que la oferta es tan grandísima hoy en día, ¿no? Nosotros en Vinventions empezamos evidentemente haciendo el tapón sintético de extrusión y coextrusión, que era el Nomacork, pero poco a poco hemos visto que hay muchas alternativas que son del mismo nivel de calidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por los tipos de fabricación. Bueno, pues el que, digamos, el que más se conocía hasta hace precisamente unos 30 años era el natural. Nosotros en el oficio llamamos tapón natural al corcho de una sola pieza. Lo demás van a ser derivados del corcho o tapones técnicos. Cuando decimos natural, una sola pieza. Y aquí, bueno, pues digamos que la técnica es, tengo una corteza de corcho que tiene un espesor que va a ser un poco más grande que el diámetro y después voy a perforarlo. Una vez que lo perforo, lo extraigo y luego hago una clasificación y, por calidades y una serie de tratamientos. Luego están los microaglomerados. Los microaglomerados son precisamente trozos de corcho o granulado, o sea, trozos en general, y como veis se hacen molde por molde. Es lo que da un poco más de heterogeneidad. Y aquí precisamente salieron, como decíamos antes, cuando el corcho se dio cuenta que no había corcho para poder tapar todas las botellas del mundo, tuvo que un poco idear otras alternativas. Después está los sintéticos, que en nuestro caso es extrusión, pero bueno, construcción de la que luego hablaré, porque tiene una piel, y después los tapones de rosca, que ha sido un tapón que se ha utilizado en todas las industrias y que está perfectamente adaptado al mundo del vino. Con aquí la permeabilidad dependerá de la junta, el disco este que tiene blanco, y es ahí un poco lo que va a dar la permeabilidad. Entonces vamos simplemente a ver, digamos, las ventajas y desventajas que tiene cada uno. El tapón natural, bueno, pues digamos que como veis, para muchas personas el tapón natural es como un poco el primero, la referencia, lo que más está ligado al vino, el glamour. Entonces, bueno, digamos que a nivel de proveedores de corcho, la clasificación no está muy clara. Más o menos sabemos que los de alto nivel se suelen llamar flor y luego está extra, super y vamos un poco viendo. Podéis tener desde las altas calidades como flor al clase este que veis, el último, que evidentemente, bueno, pues es más feo, ¿no? Por así decirlo. Lo único que sí hay que decir es que quiero llamar la atención que en un mundo tan tecnológico como hoy en día, los parámetros del tapón natural sigue siendo un
la cuestión estética, si el tapón es bonito o no. Entonces, hoy en día no nos pueden ofrecer prácticamente ninguna garantía y eso para nosotros es un poco una desventaja. Entonces, las bodegas que utilizan tapón natural de una sola pieza es precisamente, digamos, por otros parámetros que no son ni el OTR ni la técnica, es imagen, es tradición, son otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, aún así sigue siendo un tapón que es caro. ¿El por qué es caro? Pues porque son muchas fases. Tenemos la fase de la saca, tienen que estar cocidos, tienen que estar, en fin, la perforación, tienen que enjuagarse. Todo esto, además, al aire libre, lo que decimos ahora un poco también, que esto hay que asumir, que yo puedo tener ciertos defectos en el tapón natural porque, como decíamos antes, es natural. Entonces, hay cosas que no voy a poder evitar. Entonces, siempre el tapón natural tendrá este precio elevado, ¿no? Entonces, digamos que las ventajas es que es la imagen tradicional, que para muchas personas es la referencia, que está súper aceptada, es decir, que nadie va a poner pegas, excepto si tenemos un problema, que es sostenible a nivel de la huella de carbono, cuidado, no es totalmente sostenible en la huella ecológica, y que sobre todo es la primera opción para los vinos premium y los vinos de nivel. Las desventajas, siempre hay riesgo sensorial, siempre. Los anisoles, el TCA, el TBA, y no solo porque lo tenga el tapón propiamente dicho, sino que puede desarrollarse también en un mal estocaje, si la bodega tiene humedades, en fin. Hay bodegas que huelen a moho, por así decirlo. Yo he estado incluso en Alemania, en grandes bodegas que tenían tinas muy decorativas y muy folclóricas, pero olía mucha humedad. Entonces, el tapón natural es una esponja, con lo cual esto puede ser. Después, evidentemente, mecánicamente puede haber roturas, son muy heterogéneos. Digamos que en la fabricación hay un alto consumo de agua, lo que les está condenando un poco en la huella hídrica y, bueno, pues digamos que la permeabilidad es completamente indeterminada. Después vamos a los derivados del corcho. En los derivados del corcho vamos a tener varios tipos, ¿no? Vamos a tener primero el colmatado. El colmatado es un tapón natural que tenía los agujeros muy grandes, por así decirlo, y que yo los he colmatado precisamente con un serrín más o menos de corcho con lo que es con pegamento, ¿no? Normalmente es poliuretano, y después le voy a dar un igualador, es decir, un tratamiento de superficie, que es un color para que pueda uniformar lo que era el tapón de corcho en el cuerpo y el colmatado. Aquí tenemos todo tipo de calidades. Es el que más se disimula, el que más parece un tapón natural, porque si yo hago, por ejemplo, una impresión que sea muy invasiva en la parte, digamos, lateral, tengo que acercarme mucho, porque aquí lo veis en extensión, pero una vez comprimido, puede dar bastante el pego por el tapón natural. Otros son los aglomerados. Los aglomerados, como podéis ver, bueno, pues es como el aglomerado de madera, son trozos de corcho que también están pegados con poliuretano y que aquí, según la calidad, pues bueno, puedo tener, digamos, trozos más grandes, más pequeños, y todo esto, evidentemente, es en presencia de esta cola que os decimos. Y después los técnicos. Los técnicos son un cuerpo de aglomerado y dos rondelas, que bueno, pues puede ser 1 más 1, para que el cliente, es decir, el consumidor, aprecie cuando abre la botella que tiene una superficie como si fuera un tapón natural. Aquí, digamos, el riesgo es mecánico, es decir, que en atmósfera muy seca, si las botellas están de pie o que estamos en un sitio seco, las rondelas tienden a despegarse. Entonces, a veces cuando estamos descorchando, pues la puedo perder, ¿no? Entonces, ahí toda la magia de creer que estás con un tapón natural se rompe, ¿no? Entonces, bueno, digamos que las ventajas es, bueno, pues que aquí no hay problema digamos, nunca van a estar en crisis, siempre va a haber este corcho que parecen corcho, es decir, que el consumidor lo aprecia como corcho, tiene igual las propiedades mecánicas tan buenas como el corcho, tienen un OTR bajo y, sobre todo, son mucho más baratos que el corcho natural. Esto es uno de los grandes, digamos, ventajas. Sin embargo, tienen todas las desventajas del contacto con el corcho, es decir, que van a tener también un gran riesgo de TCA, que además sueltan polvo, ensucian bastante en la máquina de embotellado, desgastan bastante las mordazas. Muchas veces, si es de mala calidad, hay una migración del vino hacia el corcho.
no son reciclables, o sea, no son para nada sostenibles y pues bueno, desgastan un poco como decíamos antes. Además, ahora esto del pegamento es una desventaja que estamos viendo. Los microgranulados son una, digamos, bueno, pues consideramos que desde hace 5 años es una categoría aparte. Esto es un gránulo de corcho que yo he tratado en contra, digamos, de lo que son las contaminaciones por carbónico supercrítico o por vapor a presión y bueno, pues después digamos que mantengo un tapón que como decíamos antes es mucho más homogéneo, tiene un OTR bajo, con lo cual ya son ventajas, lo único pues que no es nada ecológico porque evidentemente la huella de carbono es elevada y bueno, pues tengo también algún riesgo de algún tipo de aroma si no están tratados. Lo digo porque no todos los micros están tratados, pero este tapón se ha desarrollado muchísimo, de tal manera que prácticamente hoy en día aglomerados no encontramos, vamos a encontrar la opción de micros, ¿no? Y luego los sintéticos. Los sintéticos nos vamos a encontrar con sintéticos inyectados, es decir, que son por inyección, se hace uno por uno, y la ventaja de estos es la neutralidad sensorial, que son muy baratos, que son muy fáciles de producir, con lo cual yo puedo personalizarlos, y son, bueno, pues digamos que para el vino joven de rotación corta fue una primera opción. Sin embargo, son muy heterogéneos, tienen fuerzas de extracción muy altas, es decir, que a veces si lo ponemos en un frigorífico cuesta mucho sacarlos y, bueno, pues puede haber de muy baja calidad según las marcas. Sin embargo, luego pues está los sintéticos de extrusión, es decir, que es como hacemos, por ejemplo, los Nomacork. Los Nomacork veis que es un cilindro que es homogéneo con una receta que se hace todo el tiempo la misma en flujo continuo. La construcción se para una sola vez al año y aquí tengo un silo y en el otro tengo el pequeñito que veis ahí, es porque en el caso de Nomacork es coextrusión, es decir, que hay una piel que se hace y no está pegada, es decir, es termosellado. Entonces, con esto es lo que garantizamos, aparte de la ausencia de, digamos, la neutralidad sensorial, sobre todo la homogeneidad. Y después simplemente hablar de nuestro último producto, que es nuestro micro. Es decir, nosotros al final, como decíamos antes, nos diversificamos y sí que hemos hecho un micro que se llama el Suber, ¿no? Entonces, nos hemos subido, digamos, a esta categoría y simplemente comentaros las diferencias que habría entre los demás, ¿no? Lo primero es el aglomerante, es decir, al ser fabricado por extrusión, es mucho más compacto y pide menos aglomerante. Y este aglomerante es biodegradable porque no queremos utilizar poliuretano porque pensamos que de aquí a lo mejor a 10 años será un producto que esté prohibido para el contacto alimentario. Entonces, bueno, pues nos hemos un poco adelantado. También, bueno, pues digamos, al ser la coextrusión volvemos un poco a nuestra veleidad de homogeneidad total, ¿no? Y evidentemente baja permeabilidad como se espera de todos los micros. Aquí simplemente os pongo la gráfica de lo que es la extrusión, pero la extrusión en lugar de la manera con el polímero sintético, con el micro. Bueno, aquí lo veis, evidentemente baja permeabilidad y bueno, la garantía nosotros lo tratamos precisamente con vapor a presión. Y bueno, pues ya para concluir y simplemente hacer una recapitulación de todo lo que hemos hablado, nuestro enfoque respecto a cómo se tiene que hacer un vino de calidad es evidentemente hacer la gestión de dos parámetros, el oxígeno y los polifenoles. Y luego, a través de ello, evidentemente, el cierre, es decir, el tapón. El tapón sería la última herramienta que puedo utilizar antes de liberar el vino y que todavía es mi responsabilidad, ¿no? Elegir un tapón de calidad y además una permeabilidad adaptada a la evolución que quiero dar. Y efectivamente medir el control del embotellado. Un control, es decir, un embotellado con bajo aporte de oxígeno es un embotellado de calidad. Si quiero, repito, ya sé que me repito, pero así se os queda, os vais de aquí ya con este concepto, no sirve de nada gastarse un montón de dinero en un buen tampón de baja permeabilidad si el embotellado no va en acorde. Y bueno, pues con esto nos imaginamos que el vino va a llegar al consumidor con el objetivo que tenía el enólogo, es decir, expresándose en toda su fruta, toda su especia, toda su barrica, lo que queríais. Y luego, vamos, lo único que querría terminar es por decir que
Si pongo tanto empeño en la viña, pongo tanto empeño en las levaduras, pongo tanto empeño en las barricas, nadie le habla a las barricas, nadie quiere precio. ¿Por qué tengo que mirar el precio en el tapón cuando sigue en contacto con el vino y está directamente relacionado en cómo va a catar y a llegarle el vino al cliente? Entonces yo ya nada más. Si tenéis preguntas, pues encantada, y después podéis acercaros aquí a ver los analizadores.